Bueno, como les decía, hoy vamos a seguir con el práctico 1 de la unidad número 1 de Matemáticas 3 y vamos a trabajar con los problemas 6 y 12. El número 6, que trata sobre los costos de inventario, que no habíamos visto ninguno de este estilo, y el 12 que me habían pedido, no sé si está quien me había pedido el problema 12, que era el de la capacidad. Sí, yo, profe. Buenas, ¿cómo está? Bien, hola Camila, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy vamos a trabajar con ese, con el problema 12, con el 6, rápido, que es cortito, y después le vamos a dedicar un poquito más de tiempo al 12, que incluso en las respuestas, ustedes ya tienen acceso a las respuestas eh, del práctico 1, porque ya cerró el foro, entonces pueden compararlo, que ahí hay una resolución de un problema similar, pero no está la resolución justo de ese problema. Así que le vamos a dedicar tiempo hoy para resolver ese problema, el 6 y el 2. Bueno, conocen la modalidad, cualquier cosa yo ahora cuando comparto pantalla, ustedes no los veo, entonces cualquier cosa me frenan, me dicen y necesito de la participación de ustedes para poder resolver todos juntos el problema, ¿bien? Bueno, les voy a compartir pantalla. Bien. Y nos vamos al práctico. El problema 6. Quiero saber si lo hicieron, si lo leyeron, si hubo alguna dificultad, si les costó. Porque ahora ya teniendo las respuestas ustedes, puede que lo hayan revisado, lo habían practicado antes, tuvieron una dificultad, cuéntenme. Me parece que hoy están cansados o no tienen ganas de hablar. Sí, profe, yo ¿Lo lo hicieron hice. el problema 6? Bien. ¿Hubo alguna dificultad? ¿Te salió? No, no tuve dificultades. Lo hicimos, bueno, en Mate 2 en clases, así que bueno, ya es más fácil Claro, ya lo tenían de cada. revisado. Bien, bueno, entonces lo vamos a revisar rápido. Lo leo, así lo resolvemos. Dice: una fábrica tiene que producir 96.000 unidades de un artículo al año. El costo de adquisición del material es de $2 por unidad y el costo de volver a surtir o pedir la existencia de material es de $25. El costo de tener almacenado el material es de 30 centavos de dólares por unidad por año sobre las existencias. Y les pide que determinen una función de costo total anual de inventario, determinar el tamaño del lote económico, es decir, el valor de las cantidades para el cual los costos resultan mínimos, y determinar el costo anual de pedidos y el costo anual de mantenimiento de inventario. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos está hablando del costo de tener almacenado los productos, ¿bien? Nos está pidiendo el costo total anual de inventario. Si nos vamos a lo teórico, acá nos explica, ¿se acuerdan más o menos qué es? ¿Qué sería el costo anual de inventario? A ver, ¿qué se acuerdan de Mate 2? Sí, que tenemos la fórmula. Bien, tenemos una fórmula y ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? El precio y la compra de cada unidad, la demanda anual de unidades. Bien, el costo, acá como tenemos el costo anual de compras, el costo anual de pedidos. Para el costo anual de compras, ¿qué necesitamos? Vemos que es P por D. P es el precio de compra por cada unidad y D la demanda anual de unidades. Después tenemos el costo anual de pedidos, que para eso necesitamos la S, que es el costo fijo, realizar un pedido, la D, que es la demanda anual de unidades, sobre las cantidades, y por último el costo anual de mantenimiento del inventario, que va a depender del costo de mantener almacenado cada unidad comprada, que sería H, y las cantidades dividido 2. Bien, entonces vamos a utilizar esta formulita, tendremos que reconocer cuál es P, cuál es D, cuál es S y H
en el problema que tenemos. Bien, lo voy a copiar, así nos queda en el Word. Bien, acá tenemos la formulita y tenemos que identificar cuál sería el costo total de... Tenemos que calcular cuál sería el costo total anual del inventario. Entonces tenemos que reconocer cuál sería P. ¿Qué era P? Primero vamos a determinar el costo anual de compras. ¿Qué era P? El precio por unidad. Bien, ¿y cuánto sería? Los $2. $2. $2, bien. Y eso lo voy a multiplicar por D. ¿Qué era D? La demanda anual de unidades. La demanda anual. Y en este caso sería, ¿cuánto se 96. demanda? 96.000 unidades. Bien. Le voy a sumar S. ¿Qué era S? El costo de volver a surtir. Bien, el costo de volver a surtir, ¿que sería cuál? 0,30. Ah, no. Surtir 25. es 25. Sí, sí. Bien, el costo de volver a surtir o pedir la existencia del material es de 25. 0,30 es el costo de tener almacenado cada unidad. Entonces tendríamos TH 25, claro, 25 que lo voy a multiplicar por D, que era 96.000, dividido Q. Bien, Q no sabemos cuántas son las unidades, entonces lo dejamos como Q. Y le voy a sumar H, que ahí sí es 0,30. Bueno, 0,30. Y lo voy a multiplicar por Q sobre 2. Bien, tenemos entonces ya la respuesta de del primer apartado, que nos pedía cuál era la función de costo total anual de inventario. Bien, acá para fundamentar tendría que hablar de qué significa cada uno de estos valores. Bien, recuerden que para argumentar cuando planteo una ecuación, tengo que hablar de qué es lo que estoy escribiendo, qué significan estos valores. Bien, reconocer si quieren primero cuáles son cada una de estas letras, las pueden escribir y después reemplazar en la fórmula. Bueno, después me pide, entonces tenemos la función de costo total anual de inventario. Después me pide que determine el tamaño del lote económico. Esto es el valor de las cantidades para el cual los costos resultan mínimos. O sea, queremos saber cuándo los costos resultan mínimos. ¿Qué tendríamos que hacer? Derivar la función y igualarla a 0 para encontrar un punto crítico y después evaluar si eso se trata de un máximo o de un mínimo. Exacto. Vamos a buscar los puntos críticos de la función que lo necesitamos calcular con la derivada. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es resolver, porque tenemos algunas multiplicaciones, y después vamos a derivar. CTA. Bien. Acá vamos a hacer esta multiplicación, 2 por 96.000, ¿cuánto sería? 192.000. 192.000, y le voy a sumar 25 por 96.000 sobre Q. ¿Cuánto me quedaría? 25 por 96.000, como es una fracción, multiplico los numeradores. ¿Cuánto me queda? 25 por 96.000. 2.4 millones. ¿Cómo? 2.4 millones. Bien, 2.400.000. Bien, ahí está, dividido Q. Y por último, acá puedo simplificar este 0,30 dividido 2. ¿Cuánto me quedaría? 0,15. Bien. Q. Bueno, entonces ahora tenemos que derivar. ¿Cómo derivábamos? Derivamos, entonces me queda. Cuando deriva el 192.000, perdón, 192.000, me queda es una constante, entonces me va a quedar 0. Bien, la derivada va a ser 0. ¿Qué pasa cuando derivo el 2.400.000 dividido Q? ¿Qué me queda? ¿Se acuerdan qué quedaba? Negativo y en el denominador Q al cuadrado.
menos 2.400.000 sobre Q al cuadrado, bien. Porque teníamos que la derivada de 1 sobre X era menos 1 sobre X al cuadrado. Y por el último término, que es 0,15Q, que es un término lineal, la derivada me quedaría una constante, 0,15. Bien. Bueno, tenemos entonces la derivada y queremos buscar los puntos críticos. ¿Qué hacíamos para encontrar los puntos críticos? Igualarla a 0. Igualarla a 0. ¿Bien? Podemos resolverlo de forma algebraica o podernos irnos a GeoGebra. ¿Qué tendríamos que hacer acá para despejar la Q? Igualamos a 0, entonces queremos encontrar el valor de Q. Tengo que despejar la Q. ¿Cómo resuelvo? Primero pasa el 0,15. Bien. ¿Cómo me va a quedar ese 0,15? ¿Qué tengo que hacer en ambos miembros? Acá me queda el menos 2 millones. Multiplicar. ¿Qué tengo que hacer para sacar ese 0,15? Dividir por 0,15 en ambos miembros. ¿Dividirlo? Si yo hago 0,15 dividido 0,15 me queda 1. Entonces me quedaría más 1 y cambiaría. Lo que quiero que me quede es un 0, entonces voy a restar 0,15. Si resto 0,15 de este lado, me queda menos 0,15 y de este lado menos 0,15. Bien, ¿cómo despejo Q ahora? Multiplicando. Bien, acá acomodamos. Claro, me va a quedar de este lado Q, 0,15, por Q al cuadrado. Y eso va a ser igual a menos 2.400.000. Pero después tengo que despejar ahora ese menos 0,15. ¿Qué me quedaría entonces? Que Q al cuadrado. Ahora sí voy a dividir, ¿bien? Voy a dividir por menos 0,15 en ambos miembros. Entonces me quedaría 2.400.000 dividido 0,15. Ambos son negativos, me quedaría positivo el resultado. ¿Cuánto me daría? 16. Entonces tiene ahí a mano, si no, no sé. ¿Cuánto? 16 millones. ¿16 millones? Sí. ¿O 16.000? No, 16 millones. Bien, 16 millones. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué me faltaría? Q va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo despejaba cuando tenía una potencia? Con la raíz. Exacto, aplico la raíz cuadrada, en este caso porque teníamos elevado al cuadrado. La raíz de 16 millones. Y me queda Q igual a 4.000. Q igual a 4.000, bien. ¿Qué significa ese 4.000 que llegamos? ¿Qué significa ese 4.000? La cantidad del lote, ¿no? No, el punto crítico. El punto crítico, bien. El punto crítico y quiero saber si ese punto crítico es un mínimo o un máximo. ¿Qué tendría que hacer? Para saber si es un mínimo o es un máximo. Estas son las cantidades, ¿bien? Las cantidades para las cuales los costos va a ser mínima, me está diciendo. Quiero ver si es un mínimo. ¿Cómo vamos a ver si es un Hay que mínimo? fijarse el comportamiento antes y después de ese punto. A ver si crece Bien, o antes y decrece. después de ese punto. ¿Qué tendríamos que ver? Bien, me voy a ir a GeoGebra a cargar esta función, así nos queda, así podemos reemplazar directamente. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Bien, sería 19.000, no, 192.000 más 2.400.000 dividido Q, en este caso va a ser X, más 0,15Q. Punto 15, X en este caso. Bien, tenemos la función y queremos encontrar la derivada teníamos. Entonces vamos a hacer F'.
Vamos a ver acá. Tenemos la función, la derivada 3x al cuadrado menos, bien, a ver, pero si simplificamos acá, ¿qué nos queda a nosotros? Para controlar que esté bien la derivada, esperen. ¿Cómo podríamos controlar que esté bien la derivada, que esto que tenemos acá es igual a lo que nos quedó a nosotros? ¿Se acuerdan? Podríamos plantear las dos gráficas. Bien, las gráficas. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Vamos a hacer más grande si la podemos ver. Tenemos que encontrar dónde está. Bien, ahí veo la función, pero me falta la derivada. Bien, acá tenemos una función que es acá negativa. Bien, esta es la gráfica de la derivada. Entonces cargamos también la derivada que nos quedó a nosotros para comparar si es la misma. Era menos 0,15 menos 2.400.000 dividido x al cuadrado. Bien. Vemos la gráfica, bien, y vemos que coinciden. ¿De qué otra forma podía probar? Entonces, la gráfica roja es la que teníamos ahí, y vemos que las gráficas se superponen, que en este caso sería la azul, que es la derivada que nosotros calculamos. Y entonces, como se superponen, podríamos decir que son iguales, ¿bien? Bueno, entonces tenemos la misma derivada. Ahora, estábamos hablando de los puntos críticos. Sabíamos que para una cantidad de 4.000 teníamos un punto crítico. ¿Bien? Vamos a buscar en la función, que no la vemos acá. Bien, ¿por qué nos quedó el lado negativo? Ahí está. Esta es la función original que tenemos de costo anual de inventario. Costo total anual del inventario. Bueno, ¿qué teníamos que hacer para saber si es un mínimo? Teníamos que evaluar en cuál función puedo evaluar. ¿En la original? En cualquiera de las dos puede ser. Hay que interpretar. Bien, puede ser en la de original forma o puede distinta. ser... Exacto, pero hay que interpretar distinta. Evaluamos primero entonces la función original. Teníamos que probar con el 4.000. Elijo otro valor más chico que el 4.000 para ver qué pasa. Puedo evaluar f de... ¿Qué otro valor puedo probar? 3.500. 3.500. Bien. 3.500 me dio 1.352.474 dividido 7. Bien, que lo podemos aproximar. Después tenemos una dividido 7. Bien, ahí lo tenemos aproximado. Después podemos evaluar f de 4.000 para ver cuál es el costo. Y tenemos 193.200. Y por último, podemos evaluar por un valor más grande, ¿bien? Por ejemplo, 4.500. Acá lo puedo redondear también. 5 dividido 3, ¿bien? Entonces vamos a sacar estos valores así no nos confunden. Tenemos esos tres valores. 193.210,71 me dio para 3.500. 193.200 me dio para 4.000, para el Q igual a 4.000. Y 193.208,33 para una cantidad de 4.500 unidades. ¿Qué puedo interpretar con estos valores? ¿Qué puedo decir ahí? ¿Cómo lo puedo argumentar? Si es un mínimo o un máximo. ¿Me doy cuenta? ¿Es un mínimo? ¿Por qué? Porque antes de ese valor es creciente y después vuelve o sea, en ese punto baja y después vuelve a subir. Bien, entonces la función viene decreciendo y en ese punto, después de ese punto, vuelve a crecer. Bien, lo puedo ver con las tasas también, con la derivada. Puedo reemplazar en f',
4.500. Puedo reemplazar en la derivada al 4.000. ¿Y qué pasa acá? En la de 3.500 me dio menos 9 sobre 196. Sin importar ese número que tenemos, vemos que es un número negativo. ¿Qué significaba eso? Si la tasa es negativa, ¿qué significaba? De la función Que la original. función original va decreciendo. La función original Que la función decrece. original está decreciendo. Exacto. Acá me quedó que la tasa es 0. ¿Qué significa que la tasa es 0? Que existe un mínimo, un punto crítico. Significa que la tasa es nula, que no crece, que es constante. Bien, ahí está. Todavía no sé si tengo un mínimo. Tengo una tasa nula. Si yo trazara una recta tangente, ¿cómo sería ahí? En donde la tasa es nula. Horizontal. Cero. Recta. Pendiente cero. Horizontal, bien, como una constante. Bien. Y en este caso, ¿cómo sería la recta tangente? Decreciente. Decreciente, bien. Me va a quedar una recta tangente. Una recta decreciente, acá me va a quedar una recta como una constante, donde la tasa es nula, y para garantizar que es un mínimo, ¿qué me tendría que aparecer cuando yo reemplace en f' al 4.500, a un valor mayor? ¿Qué tendría que pasar acá? Una pendiente positiva, ¿no? Bien, la pendiente va a ser positiva, sería una recta tangente, una recta que crece, ¿bien? Acá debería ser una tasa positiva y efectivamente tenemos una tasa positiva. Sin importar esos valores, bien, podemos ver solamente si es la tasa negativa, si acá es nula, y en este caso si la tasa es positiva. Entonces estamos hablando de que tenemos un mínimo. ¿Cómo daríamos respuesta entonces? Que tenemos un mínimo, ¿para qué cantidad? Que Para el lote 4.000. óptimo es 4.000. Para una cantidad de 4.000 unidades. ¿Y de qué valor estaríamos hablando? ¿Cuál sería el costo de inventario ahí? Costo total anual. 193.200 dólares. Exacto, porque es el que reemplace acá en la función de 193.200 dólares. Bien, perfecto. Bueno, tenemos ese punto entonces y nos queda el último, que nos pide que determinemos el costo anual de pedidos y el costo anual de mantenimiento. ¿Cuál era el costo anual de pedidos? Nos vamos acá. ¿Cuál era el costo anual de pedidos? Pide costo anual de pedidos y costo anual de mantenimiento. ¿Qué tenía que tener en cuenta para el costo anual de pedidos? Teníamos, dentro del costo total, tengo el costo anual de compras, el costo anual de pedidos y el costo anual de Volver a mantenimiento. surtir Para sobre la demanda, multiplicado la demanda sobre las cantidades. Bien. Bien, el segundo costo anual de término. pedidos es esto que teníamos acá. Exacto, lo vamos a marcar acá en verde. Bien. S, ¿qué era la S? El costo de volver a Que le surtir. estaban diciendo recién. El costo de volver a surtir, bien, que era 25, y lo multiplicamos por, la demanda era 96.000 unidades, y en este caso acá en Q, ¿qué utilizaríamos? 4.000. Tenemos Bien, acá vamos a utilizar el 4.000 que encontramos cuando los costes eran mínimos. ¿Cuánto me daría si resuelvo esto? GeoGebra. 600 puede ser. Tengo 25, 96.000 dividido 4.000. 600, sí. Bien, ¿qué sería ese 600 entonces? ¿Cómo lo interpreto ese resultado? que el costo de surtir, que el costo de volver a surtir, el costo Sí. anual de surtir anualmente es de $600. Es de 600 dólares. Muy bien. Y después nos pide el costo anual de mantenimiento. Para el costo anual de mantenimiento, ¿qué necesitábamos del inventario? ¿Qué dependíamos? Esta última parte teníamos. Profe, H, ¿no sí. sería el costo mínimo
O sea que es el costo anual mínimo de volver a surtir. Sí, sí, porque estábamos trabajando con Q, que es el costo mínimo. Claro, si sería otra cantidad o tendríamos Que que buscar la acá cantidad. teníamos otro nombre, esperen. Ese costo mínimo es el tamaño del lote económico, ¿bien? Las cantidades para las cuales los costos resultan mínimos. Entonces voy a tener costos mínimos, el costo mínimo, digamos, de los pedidos y el de mantenimiento, esto de volver a pedirlo sería de volver a surtir, y el de mantenimiento tendría que ver con estos valores que teníamos acá. ¿Qué era la Profe, ¿por H? qué Q sobre 2? Acá. Ajá. Porque esa es la formulita. H, teníamos, nos vamos acá, mira a lo teórico, que ahí está la explicación. Bien, H es el costo de mantener almacenado cada unidad comprada y la fórmula nos dice que es dividido a 2, ¿bien? No hay, revisen, pero creo que no hay una explicación de por qué sería dividido a 2 la Q. Sí tenemos la Bien. explicación de qué significa cada una de las letras, pero no ese dividido 2. Revisen por las dudas si está esa información. Entonces H teníamos que es el costo de mantener almacenado cada unidad comprada. Y en el problema teníamos que ese valor de H era 0,30. Entonces, para saber cuál va a ser este costo, tendríamos que reemplazar con la cantidad de unidades con la que el costo va a ser mínimo. Era 4.000. Me quedaría entonces, si resuelvo acá, me queda 4.000 y 2.000 por 0,30. ¿Cuánto? 600. 600 también. O sea que el costo anual de mantenimiento también va a ser de $600. ¿Bien? Bueno, quedaría listo ese problema. De mantenimiento mínimo. De mantenimiento mínimo, sí. Recuerden del mínimo, porque estamos usando el 4.000. ¿Alguna duda con este problema? Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí. ¿En el costo anual de pedidos y el costo anual de mantenimiento siempre van a dar iguales? No sé. ¿Se fijaron en los otros si les da iguales? No, no siempre da igual. Probemos con los otros. Claro, habría que ver otros ejemplos. Bien, Sí, bien, pero gracias. no, justo no. A veces solamente. Tendríamos que ver, claro, que el costo de esto sería de volver a pedir. No tendría por qué ser igual, pero tendríamos que ver si en otros va lo mismo. Claro, Bien, depende muchas gracias. los datos que te da el problema. Claro, justo en este caso coinciden que son iguales. Pero deberías ver en los otros problemas que también hay más, problemas de inventario, acá. Deberías ver si también te da lo mismo, ¿bien? Como para poder concluirlo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, nos vamos al problema 12. ¿De qué trataba el problema 12? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Se acuerdan? Un depósito de agua debe contener 10.000 litros y se construye con acero inoxidable. Encuentra las dimensiones óptimas si se usa la cantidad mínima de material. Fundamenta tu respuesta con herramientas de cálculo diferencial. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿De qué me habla el problema? Para hablar un poco del contexto. A ver, los escucho a ustedes. ¿Alguien lo resolvió este problema? ¿Sí? ¿No? ¿De qué me habla el problema? Un depósito de agua debe contener 10.000 litros y se construye con acero inoxidable. Si yo quiero visualizar cómo sería ese depósito de agua, ¿cómo sería? ¿Qué cuerpo geométrico sería? Porque va a tener un volumen. ¿Cómo va a ser ese depósito? Un cilindro. ¿Se lo imaginan cómo sería? Va a ser un cilindro, ¿bien? Como si fuera un tanque. Bueno, ¿qué
tengo que calcular entonces? Se construye de acero inoxidable, ¿bien? O sea que voy a tener un tanque, hagan de cuenta un cilindro, que va a estar construido con acero inoxidable, ¿bien? Todos los bordes, las tapas. ¿Cómo es la base de un cilindro? ¿Qué figura es? Un círculo. Un círculo, ¿no? Bien, una circunferencia, ¿bien? Tenemos una circunferencia en la base, en la parte superior también tenemos una circunferencia y tenemos todos los laterales. Y nos pide que encontremos las dimensiones óptimas si se usa la cantidad mínima de material. O sea, quiero usar la menor cantidad posible de material y quiero ver con qué dimensiones lo tengo que hacer, o sea, cuál va a ser la altura del cilindro, cómo mido la base. Tendría que ver cuál es el radio de esa circunferencia. Entonces, el radio, la altura, qué medida va a tener que tener para que la cantidad que uso de material sea mínima. Hasta ahora, el único dato que tengo acá en el problema es que debe contener 10.000 litros de agua. ¿Qué puedo calcular? ¿Qué tendría que calcular si yo quiero saber la cantidad de material que necesito? Cuando teníamos un cuerpo, ¿qué podíamos calcular? Por El ejemplo, área. si yo digo, bien, el área, si yo digo el volumen, ¿qué sería el volumen de ese depósito? Base por Yo quiero altura. calcular el volumen. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. ¿Pero para qué me serviría? O sea, en el contexto del problema, ¿para qué me serviría saber el volumen del cilindro, de ese depósito de agua? Y porque tenemos ese dato, ¿no? Tenemos que tiene que ser de 10.000. Bueno, tenemos ese dato de 10.000 litros, pero ese 10.000 litros es el agua que contiene. O sea, que si yo calculo el volumen de este depósito de agua, estoy calculando la capacidad del depósito de agua. Y me interesa conocer la capacidad para la cantidad de material que necesito. En realidad lo que pide es que busquemos las dimensiones para usar la menor cantidad de material. Claro, yo quiero usar la menor cantidad de material, ¿bien? Estamos hablando, supongan, hagan de cuenta que este es un cilindro, esta botella. Yo estoy hablando del material. Si yo me fijo la capacidad, que es el volumen, es lo que contiene adentro, es que voy a necesitar acá 10.000 litros de agua. Sí, me sirve ese dato, pero necesito saber cuánto material tengo que tener acá alrededor. ¿Bien? Alrededor, en la base y en la parte de arriba, en la superficie. ¿Cómo es la base? Teníamos la base de un cilindro. Era la circunferencia, ¿no? Una circunferencia. Entonces, si yo quiero saber el material que necesito para acá, necesito saber ¿qué cosa? El área de la Radio. circunferencia, ¿no? El área. Entonces necesito el área, para saber cuánto cubre. Recuerden que el área es todo lo que pinto. Si yo hago una circunferencia, todo lo que pinto, eso va a ser el área. Todo lo que necesito de material para el área, el área de la parte de abajo, puedo calcular el área de la parte de arriba. ¿Y cómo calcularía el área de acá alrededor? O sea, el área total de un cilindro va a ser el área de la base, el área de la parte de arriba, y cómo calcularía el área de todo el borde de ese depósito de agua. ¿Qué figura va a formar? ¿Un rectángulo? Se dan un rectángulo, ¿bien? Si yo lo desarmo al cilindro y lo veo como una figura plana, ¿bien? Vamos a buscarlo si quieren, así lo pueden ver. Vamos a buscar área total, se llama, de un cilindro, ¿bien? El tanque hablaríamos de un cilindro. Si lo vemos como una figura plana, ¿qué tenemos acá? A ver si hay una imagen de la figura plana. Acá está, esto. Si desarmamos el cilindro, lo que tenemos es el área total que va a ser el área de la circunferencia que tengo arriba, la circunferencia que tengo abajo, entonces 2 veces el área de una circunferencia,
Y acá, si yo desarmo todo esto, lo estiro, digamos, voy a tener como figura plana, me va a quedar un rectángulo. Bueno, entonces ahora necesito reunir toda esa información. Necesitamos entonces. Vamos a ir escribiendo. Tenemos el área total va a ser igual a ¿qué? Al área de la circunferencia, ¿cuántas veces? 2 veces, porque tengo 2 veces 2. la base y la parte de arriba. ¿Más qué? Más el área del rectángulo. Más el área del rectángulo, de los laterales serían. Por eso lo escribimos con la letra L. Acá vamos a poner de la base. Bien, 2 veces el área de la base más el área lateral. Bueno, entonces, ¿cómo puedo reemplazar en esta fórmula? Conociendo entonces cuál va a ser el área total, si sé que es igual a 2 veces el área de la base. O sea, 2 veces el área de la base. La base era una circunferencia. ¿Cómo es el área de una circunferencia? Si no me acuerdo, voy y lo busco. Pi cuadrado puede ser. ¿Cómo es el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, bien. Acá. Pi, vamos a escribir, tiene que estar por acá. Pi por R, que lo vamos a llamar al radio, que no sabemos de cuánto es, al cuadrado. Y el área lateral, ¿qué va a ser? Fíjense que lo tenemos acá en la figura. Fíjense que acá les dice que el rectángulo mide ¿cuánto? Va a ser el 2 perímetro. pi por R. Bien, el perímetro es la longitud de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque este rectángulo, visto así, si yo lo vuelvo a construir como el cilindro, le da toda la vuelta a la circunferencia. Entonces, la longitud de esta circunferencia, el perímetro de una circunferencia, que es 2pi por R. Bien, entonces vamos a tener acá 2pi por R. 2pi por R. Bueno, ¿qué otro dato teníamos? ¿Teníamos algún dato más en el problema? Entonces ahora tenemos el área total. Va a ser el área de la base, 2 veces el área de la base, y el área de los laterales, del rectángulo ese lateral. ¿Qué dato tenía? Aparecía ahí un 10.000. ¿Qué era ese 10.000? Volvemos al problema. ¿Qué Los era el litros de 10.000? agua que debe contener el depósito. Bien, entonces, en matemática, ¿qué estaríamos hablando si hablamos de lo que contiene ese tanque? Estamos Centímetros hablando de la cúbicos. capacidad. Sí, lo podemos dejar en Volumen. litros. Estamos hablando de la capacidad, sería el volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Si no me acuerdo, lo busco. Este era el área, ahora calculo el volumen. Volumen de un cilindro. ¿Qué me dice? El volumen es pi por r al cuadrado. ¿Qué era pi por r al cuadrado? La ¿Qué era circunferencia. pi por r al cuadrado? Área de la ¿Cómo? circunferencia. El área de la circunferencia, el área de la base, por la altura. Bien, siempre que tengo un cuerpo, el volumen va a ser el área de la base, en este caso es una circunferencia, entonces el área de una circunferencia por la altura. Entonces me va a ser pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado por la altura, por h. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bien. Acá lo que nos faltó, acá nos faltó algo en el área del lateral. Este es el área de la base, está bien. Pi por r al cuadrado multiplicado por 2 porque es 2 veces. Pero el área lateral, ¿qué era?
el área de ese rectángulo. ¿Y cómo calculo el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. ¿Y esto qué era el 2pi por r? ¿Era el perímetro de la circunferencia? El perímetro de la circunferencia, que en el rectángulo sería la base. Y me falta entonces multiplicarlo por la altura de ese rectángulo. ¿Que conozco cuánto es? No. Entonces lo voy a llamar h. ¿Bien? Una altura que no conozco. Entonces de acá, con este dato, yo puedo despejar y puedo ver el valor de h para poder sustituir en esto. ¿Bien? Estaría planteando un sistema de ecuaciones, digamos. ¿Bien? ¿Cómo puedo despejar de acá h? Si quiero eliminar esto, pi por r al cuadrado, ¿qué voy a hacer? Para que me quede h, ¿qué voy a hacer del otro lado? En ambos lados, en realidad. Lo Multiplicar dividimos, por ¿no? uno O sea, sobre dividimos los dos. Lo divido, ¿bien? Pi por r al cuadrado, lo quiero sacar de acá, que está multiplicando, entonces voy a dividir en ambos miembros por pi por r al cuadrado, ¿bien? Entonces me quedó h. Entonces este h, ahora tengo el valor de h, y lo puedo reemplazar acá, en el área total. ¿Bien? Todo esto que era h, lo puedo reemplazar acá. ¿Bien? Bueno, podría acomodar esto para que me quede un poquito mejor. ¿Qué podría hacer ahí? El área total va a ser igual a, bueno, tenemos 2pi por r al cuadrado, esto me queda igual. Y acá puedo hacer algo del otro lado. Acá, más. Sumar los exponentes. Sumar los exponentes, ¿qué sería? ¿Qué puedo hacer ahí? Fíjense que tengo multiplicado 2pi por r, claro, Sacar por común. 10.000. Se Puedo elimina uno. simplificar pi por r con este pi por r al cuadrado y multiplicar el 2 por el 10.000, ¿bien? Entonces, si multiplico 2 por 10.000 me va a quedar 20.000. Dividido, ¿qué? Si yo acá tengo pi por r, pi con pi se simplifican, entonces ahí va a desaparecer. Y acá tengo una r que se simplifica con ¿qué? Acá tengo r al cuadrado, que recuerden que r al cuadrado sería multiplicar. Sobre R quedaría. Una sola vez la r. Entonces me quedó 20.000 dividido r. Ese es entonces el área total. Entonces tenemos lo podemos ver como una función en donde nuestra variable sería la r, porque acá pi sería un número, nuestra incógnita, nuestra variable es la r, y no sabemos cuál es el área total. El área total vemos que va a depender de r. Entonces tendríamos esta función. Ahora, si yo quiero saber para qué medidas voy a minimizar el material, ¿bien? Voy a usar la cantidad mínima de material, ¿qué tendría que hacer? Quiero encontrar el valor mínimo. Derivarla, ¿no? Bien, voy a minimizar esta función. O sea que la tengo que derivar y después como buscaba un mínimo, buscaba un punto crítico cuando era igual a 0 y después me fijaba si realmente era un mínimo. ¿Bien? Entonces si tengo que derivar acá, ¿qué me quedaría? En el primero 4pi r. Bien, acá voy a multiplicar, como en el exponente tengo un 2 por 2, 4pi, me quedaría, bien. Y le bajo un grado, entonces me quedaría r, 4pi por r. Bien, y acá, 20.000 dividido r, ¿cómo me quedaba la derivada? Menos 20.000 sobre r cuadrado. Bien, sobre r al cuadrado. Bueno, tenemos la derivada entonces. ¿Qué tenía que hacer con la derivada? Igualarla a 0. Para minimizar, igualar a 0. Bien, podemos resolver desde ahí, si no nos vamos directamente a GeoGebra, al cálculo simbólico, así no hacemos tantos cálculos. Y vamos a igualar.
podríamos controlar acá que la derivada esté bien también. Resolvemos esa ecuación. Resuelve, tenemos 4 pi, o vamos a usar el símbolo de pi, podemos buscarlo. 4 pi, o podemos poner el por las dudas. 4 por pi por r, que en este caso lo vamos a hacer para x, menos, entre paréntesis, 20.000 dividido x al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 0. Bien, fíjense acá el valor que me dio, que parece todo un número raro, pero que lo podría aproximar, ¿bien? Teníamos un valor que estaba escrito como una raíz, me aparecían varias cosas, entonces me quedó, si lo aproximo, es 11.68. ¿Bien? Entonces tenemos que R es igual a 11.68. ¿Qué significa eso? ¿Qué era ese 11.68? ¿Qué sería? El radio del que tendría que ser nuestra circunferencia, ¿no? El radio, bien, el radio. principio, Tenemos el no radio sabemos entonces, el pero ahora atención, claro. Atención con las unidades de medida, porque si ustedes van a la respuesta van a ver que ahí no va a coincidir. Estábamos acá trabajando con el 10.000. ¿Este 10.000 en qué estaba? litros. En litros. En litros, ¿bien? Pero en este caso, ustedes si se fijan en el video que estábamos, del que nos estamos guiando, en donde calcula, donde minimiza cuál va a ser el material para construir un cilindro, lo estamos considerando en decímetros cúbicos, ¿bien? Entonces nosotros teníamos litros, y 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, ¿bien? Entonces, ahora, este resultado, ¿en qué estaría? ¿En decímetros cúbicos también? No, no puede ser. ¿O Si sí? estamos hablando, o sea, piensen Metros. cuando calculamos en metros. No, Si no. tenemos metros cúbicos y nosotros queremos saber el radio, la altura, ¿en qué nos quedaría? Tiene que ser metros. En Sí, o metros, bien. Entonces, si yo tenía metros cúbicos y paso a metros, en este caso tendría decímetros cúbicos y pasaría a decímetros, ¿bien? Entonces tendríamos que buscar a cuánto es equivalente un decímetro para expresarlo en metros, que a nosotros es más fácil dar la información en metros o en centímetros. ¿A cuánto equivale? ¿Saben cuánto equivale un decímetro? ¿En metros? 10 decímetros no serán un metro, ¿puede ser? O sea, 0,1 Claro, metro. 10 decímetros o 0,1. 10 decímetros es un metro o 0,1 metros, ¿bien? Bueno, entonces, si esto está en decímetros, ¿qué deberíamos hacer? Por lo que es lo mismo, acá lo escribimos así, un decímetro es 0,1 metro. Entonces, si este resultado está en decímetros, vamos a escribir acá. ¿Qué tendría que hacer? Para pasarlo a metros. ¿Cuánto sería en metros? Y dividís por ¿Qué 10, cálculo ¿no? voy a hacer? Y te da Dividís por 10 o multiplicar por 0,1. todo eso, claro. Vamos a hacer, era 11.68 1,68, ¿no? ¿Te da? por 0,1. Bien, claro, que estaría corriendo la coma. Bien, me lo toma como 1.17, pero lo podemos dejar 1.17 porque redondea el que sigue. Esto sería en metros. Bien, ¿qué más necesitamos para dar la respuesta? Tenemos el radio entonces. ¿Y qué más necesitaríamos para describir cuáles son las dimensiones del cilindro o de ese tanque? La altura. La altura. ¿Y cómo puedo encontrar a cuánto equivale la altura? ¿Qué datos tengo de la altura? ¿Dónde estaba usando acá la altura? Reemplazando. Bien, teníamos acá, habíamos despejado h. Bien, que h era igual a
10.000 dividido pi por r al cuadrado. ¿Bien? Vamos a reemplazar ahí entonces. En vez de r al cuadrado, ¿qué tendríamos? Podemos usar acá el 11,68 y después pasarlo o directamente este 1.17. Si hago este cálculo, ¿qué me quedaría? 1.17 al cuadrado, lo multiplico por pi y eso lo hago dividido 10.000. ¿Cuánto me da? A ver. 23,33. ¿Cuánto? 23,33. A ver, tenemos 10.000 dividido pi por 1.17 al cuadrado. Me dio otra cosa a mí, 2.325. Bueno, miren, para no errarle acá, lo que vamos a hacer es usar este que teníamos en 11,68. 11.68. Entonces tenemos 10.000 dividido pi por 11.68 y después lo pasamos. 68 al cuadrado. 23,33. Ese es el que usaste vos. Bien, 23.33. Sí. Y si ahora lo paso, porque esto es en decímetros, y si lo paso a metros, ¿cuánto me quedaría? ¿Qué tendría que hacer para pasarlo a metros? ¿Qué hicimos acá? Y es lo mismo, le corremos la coma. Bien, o lo que hago es multiplicar ese 23.33 por 0.1, o dividido 10, que me queda 2.33. Bien, seguro había que usar un paréntesis ahí que nos estaba faltando cuando usamos acá. Esto sería entonces en metros. Bien, ¿qué significa entonces? Que tenemos que para un radio de 1.17 metros y una altura de 2,33 metros, ¿qué tendrían? ¿Qué pasa para eso? Serían las dimensiones óptimas, ¿no? ¿Las dimensiones óptimas para qué? Para utilizar la menor para cantidad agregar de esa cantidad de material. litros. Para utilizar la menor cantidad de material para construir ese tanque o cilindro del que nos estaba hablando, ¿bien? Un depósito de agua, quería encontrar las dimensiones óptimas para usar la cantidad mínima de material. Entonces las dimensiones óptimas serían con esta altura y este radio, ¿bien? Para una capacidad de un tanque de 10.000 litros. Pero ¿Alguna profesora, duda? no sé si me perdí, pero Sí. de la derivada, chequeamos Sí. que ese era un mínimo, o No, sí, no, lo tomamos como que ya era el mínimo. A ver. Bueno, lo podemos comprobar. Es verdad, era un punto crítico, nos salteamos un paso confiados en que ya era el mínimo. Teníamos acá la derivada. Acá. Y descubrimos que con 11.68 era un punto crítico. ¿Bien? SR. Entonces tendría que comprobar que realmente sea un mínimo. Bien, vamos a escribir la función. Vamos a borrar esto. Bueno. A ver si nos queda más ordenado. Bien. Teníamos, vamos a escribir la función, así hacemos la derivada directamente ahí. La función era 2 pi por r al cuadrado más 2 pi por r al cuadrado más 20.000 dividido r. No es que te habías perdido, sino que nos salteamos un paso. No, r no tenemos, ahí está. ¿Tenía que ser X? X Sí. quizás. Ahí está.
2pi por r al cuadrado, que sería x al cuadrado, más 20.000 dividido x. Esa es la función, ¿bien? La que teníamos acá. La tendríamos que derivar, ver que nos dé la misma derivada. Vamos a hacer f'. 4pi por x al cubo menos 20.000 dividido x al cuadrado. Tendría que comprobar que esa gráfica sea la misma de cómo nos dio acá a nosotros. Bien, a nosotros nos dio 4pi por r. Sí, 4 es lo mismo, ¿no? O sea, nada más que pi. está en Sí, distribución pero del lo comprobamos denominador. por las dudas. Ah, Claro, x al cubo lo divido por x cuadrado, 4pi por x menos 1, 2, 3 dividido x al cuadrado. Bien, ahora tengo que comprobar que esas funciones sean las mismas. Voy a ver la gráfica. Teníamos la función que está en azul, vamos a sacar esta función. La función que está en azul es la que nos tiró el software de la derivada. Vamos a ver un poquito así se ve mejor. Ahí está. Y después tenemos la g, que es la derivada que nosotros calculamos y vemos que coinciden las gráficas. Bueno, entonces seguimos con esta función. ¿Qué teníamos que ver ahora? Mientras, ¿qué analizábamos acá? Como para recordar. ¿Qué analizábamos la derivada? Justo está cortando acá. ¿Qué significa cuando es negativa? Cuando es positiva, cuando corta, al eje. ¿Qué me dice de la otra función que allá arriba no la veo? Y después la comprobamos. el comportamiento, es decir, cuando crece, cuando decrece. Bueno, ¿y qué momento sería? ¿Qué pasa acá cuando es negativa? ¿Qué me dice de la función? Que es decreciente en ese tramo, hasta ¿Qué es ahí donde corta el eje decreciente? de X. Hasta, bien, un poquito después de 10, si hacemos un poquito acá más de zoom, agarramos la gráfica, vemos que es casi cerca de 12. El 11 y En pico ese que punto, sacamos ¿qué va a antes, pasar? ¿no? Bien, ¿y en ese punto qué va a pasar? Punto crítico. Bien, es un punto crítico. ¿Y qué Punto pasa en ese mínimo. punto crítico? Y puede cambiar Bueno, de vamos a ver tendencia. si es el mínimo. Ahí va a cambiar la tendencia, claro. ¿Qué va a pasar? Porque acá, cuando es positiva, ¿qué significa? Que es creciente. ¿De qué va a ir creciendo? ¿Y las tasas cómo van a ser? Acá y acá. En este caso va creciendo. Y como se va cada vez para más arriba, ¿cómo van a ser las tasas? Cada vez mayores, ¿no? Cada vez mayores. Y en este caso va a decrecer porque es negativa, pero se va acercando al cero. Entonces las tasas, ¿cómo van a ser? Cada vez más chicas las tasas de crecimiento. Más chicas, ¿bien? Y lo puedo comprobar acá con la función. Hasta este valor vemos que decrece. Vamos a trazar, por ejemplo, una recta en 11,68, ¿bien? Fíjense ahí, justo en ese punto, vemos que ahí la tasa debería ser nula, ¿bien? De acá vemos que decrece y a partir de ese punto vuelve a crecer. Lo comprobamos reemplazando en los valores, ¿bien? Como hacíamos recién. Si yo reemplazo en la f ese 11,68, ¿cuánto me va a dar? 2.569,5. ¿Y qué tendría que reemplazar? Un valor más chico que ese 11,68. Vamos a reemplazar 10. Y un valor más grande. 12. ¿Qué pasó? Tenemos 2.628,32. De ahí me paso 2.569,5. Y después 2.571. No, esperen que se me confundió. Este era f de 10, De 2000, si reemplazo para un radio de 10, 2.628, ¿qué sería? ¿Qué era este 2000? ¿Qué voy a obtener en la función? Si yo reemplazo acá, la x era r, el radio. El Si radio. el radio es 10, ¿qué es ese 2.628,32? ¿Qué calculábamos? ¿Qué intentamos minimizar? ¿Qué es? ¿El volumen? volumen. ¿Qué es lo que queremos minimizar? Nosotros necesitamos El la cantidad de material. ¿Y qué era El eso? radio.
El radio es el valor que yo estoy ingresando, el 10. ¿Pero qué estoy calculando esto? Si yo reemplazo en esta fórmula. Acá, ¿El estoy área? reemplazando en esta fórmula. ¿Qué calculábamos? El área total, ¿bien? Ojo, porque el volumen es la capacidad. Es lo que entra dentro de ese tanque o de ese cilindro. Y el área total es la cantidad de material que voy a tener. Entonces, con un radio de 10, estábamos trabajando acá 11 en decímetros. De 10 decímetros tendríamos un área total de 2.628. Ahora, si el radio es 11,68 decímetros, me voy a pasar a 2.569. Con 11,68. Y después a 2.571. ¿Bien? Entonces, de 2.628 me voy a un valor menor, 2.569, y de ese 2.569 me voy a 2.571, a un valor mayor. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? Puedo ver que entonces existe un mínimo, o lo podría comprobar con la derivada. Si reemplazo en la derivada, en f', reemplazo el 10, ¿qué me tendría que dar? ¿Cómo tendría que ser la tasa acá? Estaríamos hablando de esta función. Acá en 10, ¿cómo es la tasa? Veo que la función Negativa. está por debajo del 0, va a ser negativa, ¿bien? Y en este caso veo que decrece. Me da una tasa negativa. Si reemplazo f' 11.68, ¿qué me va a dar? Ojo que ahí es 0,17, ¿por qué? ¿Por qué no me da justo 0? ¿Por el redondeo decimal? Bien, por el redondeo, porque nosotros lo redondeamos al 11,68. Es aproximado, pero tendríamos toda una expresión que si reemplazamos esa expresión nos va a dar justo 0, ¿bien? Pero lo tomamos como que es 0. Y si después reemplazo al 12, la tasa como debería ser. Si me fijo acá, está por encima del eje X, entonces sería un valor positivo, y acá va a estar creciendo, entonces me debería dar una tasa positiva, que me da 11,91, que es la tasa de crecimiento. Entonces, de una forma o de la otra, podemos garantizar que estamos hablando de un mínimo. Y ahí sí concluir entonces que ese 11,68 es el radio en decímetros, que después lo pasamos a metros. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, clarísimo todo. Bueno, Todo bien, profe. voy a dejar de compartir, me voy acá para verlos. Bueno, no hay ninguna duda, me estoy quedando al oscuro, ya se me está haciendo de noche. Bueno, si no hay ninguna duda, dejamos acá. Ya para la clase que viene estaríamos trabajando con el práctico 2. Así que si tienen alguna duda del práctico 1, aprovechen a decirla. Les queda una clase más con el profe Tefi y terminarían con el práctico 1 para pasar al práctico 2. Bueno, ¿ninguna otra consulta entonces? No, profe. Bueno, voy a dejar acá de grabar.